Queremos darle la bienvenida a la gente que nos escucha por internet, por visioncristianajabot.com, por BCJ Radio, nuestra aplicación, y por la 105.5 para el estado, parte del estado de Hidalgo y parte de la ciudad de Pachuca. Bienvenidos a Visión Cristiana Jabot, un ministerio de visión internacional. Dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Di conmigo: Dios restaurará lo que pasó. Vuelve a decir conmigo: Dios restaurará lo que pasó. Otra vez: Dios restaurará lo que pasó. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tomes control y sigas tomando control de esta reunión. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre, nos hable, nos guíe. Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Queremos darle la bienvenida a la gente que nos está escuchando por nuestras plataformas, bueno, por la plataforma, por el video, por el canal de YouTube o por YouTube y por todas nuestras redes sociales. Bienvenidos a Visión Cristiana Jabot, un ministerio de visión internacional. Di conmigo: la restauración. Aunque tú no lo creas, tiene que ver mucho con lo que hablábamos la semana pasada acerca de Pedro. Entonces, para empezar esto, quiero llevarte un poquito cuando el Señor Jesús resucita. Y después de que el Señor Jesús resucita, la Biblia dice y enseña que estuvo 40 días con sus discípulos, apareciéndoseles e enseñándoles los principios del reino. Eso es lo que dice la Biblia, que el Señor Jesús se les apareció y les enseñaba a los discípulos los principios del reino. Di conmigo: los principios del reino. Entonces esto a mí me llamó la atención y yo he estado estudiando un poquito acerca de los principios del reino, pero creo que tú sabes que no estudiamos por estudiar aquí la palabra, y queremos tratar de rascarle un poquito más de lo que normalmente se lee o cómo se diría, por encimita. Entonces hoy vamos a excavarle un poquito. Vamos a empezar de una manera muy sencilla, pero te prometo, vamos a empezar a hablar a un bebé y le vamos a terminar hablando a un adulto maduro. O sea, ¿qué va a ser la palabra esto? ¿Me explico? ¿Por qué necesitamos empezar abajo? Porque si te empiezo a hablar arriba no me vas a entender ni jota. Por eso necesitamos empezar abajo. Y como vamos a empezar abajo, y como tiene que ver con después de que el Señor Jesús resucitó, te voy a pedir de favor que abras tu Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Te iba a decir en el Evangelio del amado, pero tú me vas a decir: todos los discípulos eran amados. ¿Y qué crees? Que sí. Entonces mejor en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 9, y a partir del 9 vamos a empezar a leer. Tú sabes, como la semana pasada, te voy a dar primero el fundamento y después vamos a empezar a agarrar versículo por versículo. Ya ves que no me gusta eso. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Versículo 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. ¿Cuántos peces? Y aún siendo tantos, la red no se rompió. 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. ¿Qué vez será? Otra vez. ¿Por qué? Tiene mucho que ver. ¿Qué vez será?
después de haber resucitado de los muertos. 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. A ver si ahorita me vas a entender por qué lo dije de la semana pasada. Porque Jonás no era su papá. Jonás, Jesús le puso hijo de Jonás porque Pedro fue el único que entendió la señal del cielo, que Jesús iba a tener que morir y estar 3 días en una tumba y después resucitar. ¿Te acuerdas? Y lo veíamos la semana pasada. Entonces, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. 17. Y le dijo ¿cuántas veces se le había aparecido? ¿Cuántas veces le dijo? Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 18. De cierto te digo, que en otra traducción puede ser amén, amén, te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Versículo 19, está fuerte el que sigue. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió la palabra más bonita que existe en todo ese pasaje: sígueme. Aunque no lo creas, es la palabra más hermosa que vas a encontrar en ese pasaje: sígueme. Ahora, esto fue lo que dijo Juan, pero yo te estaba diciendo que es en el principio de su resurrección. Y hay otra persona que empieza a hablar un poquito acerca de la resurrección de Jesús, y es un médico que había sido esclavo e hizo el primer libro dedicado a Teófilo, su hermano en Cristo, pero casi su dueño. Si no me crees, investígalo un poquito. Y escribe Lucas, el Evangelio de Lucas, pero después escribe el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, hijo, son 52 versículos los que vamos a ver hoy, Hechos 1:1. En serio, cuéntenlos. Repetidos, pero los vamos a ver. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿A quiénes se los dio? A los apóstoles. ¿Que había qué? Versículo 3. A quienes también después de haber, di conmigo, padecido. ¿Qué tuvieron que hacer los apóstoles? Di conmigo, padecer. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué les estaba hablando? Del reino. Ahora, ¿qué es la palabra indubitable? Indubitable quiere decir que no hay ninguna duda. Entonces Jesús, la primera vez, se les aparece a 2 mujeres cuando resucitó. ¿Te acuerdas? Que van a buscarlo al sepulcro, a la cueva, y encuentran la piedra movida y encuentran a 2 ángeles ahí, y el ángel les dijo que iba a resucitar, y salen y lo encuentran afuera. ¿Te acuerdas? Y las ve a ellas dos, más bien ellas dos lo ven a él. Si ellas fueran las únicas personas que vieron a Jesús, no es una prueba indubitable. Después Jesús se les aparece a los 12 discípulos, y después se les aparece a 500
Por eso es una prueba indubitable. ¿Por qué? Porque yo le puedo preguntar a mi suegra si es indubitable o no, y ella me puede decir, pues yo lo vi. Pero si ella es la única que lo vio, puedes poner en tela de juicio lo que ella diga. Pero si más de 500 personas te dicen, yo lo vi, vas a decir, los hipnotizaron. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles. Di conmigo, hablándoles. Y desde aquí empezamos. Di conmigo, hablándoles. La palabra hablándoles es la palabra perímetro. Es la palabra perímetro. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Los perímetros acerca del reino de Dios. ¿Qué es un perímetro? Esta propiedad tiene una superficie, una medida. Y esta medida, tú estás dentro de este perímetro. Tú te sales del perímetro y te sales de la protección que hay en esta casa. ¿Me estás entendiendo? Jesús les estaba enseñando a los discípulos la protección que había, los principios que había dentro de la casa, dentro del perímetro, no fuera del perímetro. Les estaba enseñando los principios del perímetro del reino. Di conmigo, los perímetros del reino son gozo, paz. ¿Qué más? ¿Qué más? Esos son los perímetros, pero eso hace algo en tu vida. Y hoy vamos a empezar a ver qué es lo que hace. Juan capítulo 21, versículo 1, hijo. Vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos va a enseñar? Di conmigo, perímetros. O sea, lo más esencial. Juan capítulo 21, versículo 1. Después de esto, ¿qué es después de esto? Después de la resurrección de Jesús. ¿Qué era lo que había pasado? Que Jesús había sido llevado, lo habían golpeado, lo habían matado, lo habían crucificado, lo habían matado, y Jesús había muerto y había resucitado. Dice, después de esto, Jesús se manifestó, di conmigo, otra vez. ¿Cuántas veces? Otra. Equivale a que ya se había manifestado antes. ¿Sí o no? Ok. Si Jesús ya se había manifestado antes, ¿en dónde se había manifestado? Ahora te voy a enseñar dónde fue la primera vez. De hecho, ya te dije y qué fue lo que hizo Jesús y por qué los discípulos estaban donde estaban. Dice entonces, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar ¿de qué? A ver, a principio de cuentas, ¿por qué estaban en ese mar? ¿Sí sabes o no sabes? Ok. Jesús se les aparece a las mujeres cuando lo van a buscar y les dice, díganle a Mateo, mejor, ¿para qué? No, Mateo capítulo 28, versículo 10, para que veas lo que Jesús hizo y por qué los discípulos estaban en el mar de Tiberias. Dice, entonces Jesús dijo, no temáis, id, dad las buenas a mis. Pero es la primera vez que Jesús dice hermanos. ¿Y sabes qué es lo que significa hermano? Ahí. ¿Cómo le dices a tu hermano? A tu hermano es más chico que tú. ¿Cómo le dices? No. ¿Cómo le dices? Espérame. ¿Cómo le dices? Carnal. Otra vez. ¿Cómo? Carnal. Eso es lo que significa. Carnal o carnalito. Y cuando tú dices carnal, estás diciendo que es tu misma carne. Jesús dijo entonces a las mujeres, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas a mis hermanos, a mis carnalitos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. ¿Quién los mandó a Galilea? Pero
Tiberias no es Galilea, ¿qué crees? Es lo mismo. El lago de Tiberias es el mismo. Es el mismo lugar. De hecho es un lago, no es un mar. Y de hecho se llama de Genesaret, porque Genesaret lo que significa es arpa. Y si tú ves el lago desde arriba, parece una arpa. Entonces, ¿quién fue el que los mandó para allá? Jesús. Versículo 16. Ahí mismo, hijo, 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ¿qué? ¿Quién lo ordenó? Jesús. Entonces las mujeres agarran y le dicen, ¿se acuerdan de lo que les dijo Jesús? Sí, pues váyanse allá a Galilea. Entonces llegaron ahí. Capítulo 21 de Juan, versículo 1. Dice, y sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta ¿qué? Esta es la tercera vez que Jesús se les manifiesta. Quiero que me entiendas otra vez. Es la tercera vez que Jesús se les manifiesta. Llegan a ese lugar y empiezan a esperar a Jesús. Y Jesús no llega. No quiero estar leyendo todos los versículos, por eso estaba yo checando. Y Jesús no llega, y Jesús no llega, y Jesús no llega. Y estaban los discípulos, y yo me imagino que les dio hambre. Yo me imagino que el más tragón, o sea, si fuera yo uno de esos, les dijera, tengo hambre. ¿Sale? El otro, yo creo que les dijo, oiga, nada más lo estamos esperando, y ahí está el mar. Y pues les recuerdo que somos pescadores. Y de estar esperando la vigilia de la noche, toda la noche, a que Jesús venga a ir a trabajar, yo prefiero ir a trabajar. ¿Te acuerdas de la parábola? No la busques, pero está en Lucas capítulo 19, versículo 13. Una parábola que Jesús dijo acerca de los talentos. Dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Te acuerdas? Y la palabra negociar es ocuparse. Jesús ya les había dicho a los discípulos, se tienen que ocupar. Y como estaban desocupados esperándolo, a uno de ellos se le ocurrió ir a pescar. ¿A quién se le ocurrió ir a pescar? A don Pedro, a Simón. Y los demás discípulos le siguieron. ¿Por qué? Porque él era el líder. Te quiero dar primero el fundamento. Capítulo 21, versículo 3, hijo, por favor. Dice, Simón Pedro les dijo, voy, ¿a dónde? Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron. Di conmigo, nada. Di conmigo, nada. Y fueron a pescar y no pescaron nada. ¿Por qué no pescaron nada? Si Jesús les había dicho ocuparse. O sea, ¿fallaron en lo que Jesús les dijo? No. Jesús les mandó a decir con las mujeres, véanme en Galilea. Ellos fueron a Galilea, lo estuvieron esperando. Pero ¿por qué no pescaron nada? Di conmigo, cuando yo hago algo y no tiene fruto, quiere decir que Dios tiene el control y me está mostrando que yo tengo que depender de Él y no de mí. Eso no es bonito, ¿ah? Jesús lo que les estaba queriendo decir, Dios lo que les estaba queriendo decir es, discípulos, apartados de mí nada podéis hacer. Pero los discípulos pensaron que podían seguir haciendo lo que ellos querían hacer. No pescaron nada. Ahora, quiero pedirte de favor que hagas esto. Voltea con alguien, así como ahorita yo con Roberto, y le digas así: cuando Dios tiene un propósito,
contigo te va a perseguir hasta lo último y te va a permitir que hagas cosas y que no funcionen, para que te des cuenta que apartado de Él nada puedes hacer. Dile a Chana, ahí te hablan. Ahora, Jesús tenía un propósito para sus discípulos, sí, pero tenía un detalle con Pedro que tenía que arreglarlo. Y de hecho, al ratito vamos a empezar a entrar en algo. Lo que estoy diciendo ahorita es la introducción. Había un detalle con Pedro que tenía que arreglar. Ahora, los pescadores en ese tiempo salían a pescar con dos ¿cómo se llaman? Fogatas, o ¿cómo se llaman cosas? Antorchas, una de un lado de la lancha, otra de otro lado de la lancha. Para nosotros es una lancha, para ellos es un barco. ¿Ok? Hay un detalle con ese pequeño barco. Dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos contigo, versículo 4. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué? Por la distancia. Quiero aclarártelo. ¿Por qué no sabían? Por la distancia, no lo alcanzaban a ver. La barca estaba muy lejos de la orilla. Ahora, ¿por qué sé que estaba muy lejos? Si tú sabes de pesca, sabes que para ocupar redes no puedes ocuparlas a la orilla de la playa, porque si las ocupas a la orilla de la playa no vas a agarrar más que basura. Versículo 5. Y les dijo, otra vez, di conmigo, carnalitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Tienen algo de, o sea, para que me entiendas, han pescado algo? Y los discípulos dijeron, no. Te lo traduzco de otra forma. Lo que haces satisface todas las áreas de tu vida. Te dije que te lo iba a decir de otra forma. Pero me tomo agua porque se me dolió. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Mi pregunta es, ¿Jesús sabía que tenían pescados? Sí. ¿Sabía si ellos tenían o no tenían? Entonces, ¿por qué les preguntó? ¿Sabes por qué te pregunta Jesús? Para que reconozcas que sin Él nada puedes hacer. En el caso de Pedro, que es el que quiero hablarte, era para que reconociera que había pecado y que le dijera desde el barco, desde la lancha, maestro, te fallé. No entiendo, ahorita me vas a entender. No pescaron nada, pero ellos todavía no reconocían a Jesús, no se habían dado cuenta que era Jesús. Versículo 6. Aquí hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención. Es más, lo estuve estudiando, cuánto medían de ancho las barcas, las lanchas. Y una lancha judía de esta pared, es más, sí, de esta pared, de aquí son 2 metros 44 centímetros. Y si no me crees, mídelo. Quítale los 44 y yo creo que es como de donde está mi pie a la pared. Esto es la lancha. Y dice que estuvieron, dice, y les dijo, echad la red a la derecha. ¿De qué lado estuvieron pescando? De la izquierda. Y toda la noche estuvieron pescando del lado izquierdo, y aventaban la red del lado izquierdo y no pasaba nada, y aventaban la red del lado izquierdo y no pasaba nada. Tú me vas a decir, ¿y eso qué? Tiene mucho que ver. La red que se usaba en ese tiempo era de aproximadamente 3 metros por 2. O sea que cuando tú aventabas la red, te cubría 6 metros cuadrados aproximadamente.
Pregúntale a alguien que sepa de pesca y es imposible. Imposible que agarres de repente la red y la avientes del lado derecho y agarres peces cuando estuviste tratando de pescar todo el tiempo del lado izquierdo con 2 metros de ancho de diferencia. Es imposible. Tenías que haber agarrado por lo menos un charal. O sea, ¿cómo puede ser posible que el Señor Jesús concentró todos los peces de este lado para que los otros estuvieran ahí cansando todo el tiempo de aquel lado? Muchas veces en tu vida tú te estás esforzando por hacer algo cuando Dios te está diciendo que lo hagas de la otra forma, pero por tu necedad no avanzas y no agarras nada. Cuando Él te tiene la bendición de este lado, pero tú eres necio y dices, no, yo quiero por acá. Pero esa fue de a gratis, la bronca es esa. Dice, y le dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Checa. Ay, 153 peces sacaron. Versículo 7. Entonces aquel discípulo al que Jesús amaba. ¿Quién era el discípulo que Jesús amaba? Juan. Di conmigo, Juan. Dijo a Pedro, es el Señor. ¿Por qué le dijo es el Señor si no lo reconocía por la distancia? Di conmigo, por la pesca milagrosa. Lucas 5:3. Lucas 5:3. Fíjate lo que pasó. Por primera vez, entonces Juan lo relacionó. Juan se acordó de la primera vez y la primera vez pasó esto. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Quién era Simón? Pedro. Le rogaba que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. ¿Le dijo de qué lado? ¿Le dijo de qué lado? No. La primera vez le dijo échala. La segunda vez le dijo a la derecha. El detalle de esto es que si tú obedeces una vez y no obedeces la segunda, no te quejes, porque no vas a ver el resultado. Versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿No es la misma historia? No. Jesús no había muerto todavía. Acá ya había resucitado. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué crees? Que Juan se acordó de eso. Dijo, es el maestro, porque ese milagro yo ya lo he visto. ¿Sabes cuándo es Dios? Sobre tu vida. Cuando trata una cosa, una situación en tu vida, y tú no la corriges y piensas que ya la libraste, y Dios te deja descansar tantito. Meses después vuelve a tratar la misma área en tu vida. No te gusta, pero lo vuelve a hacer, porque la primera vez no entendiste. Juan capítulo 21, hijo, por favor, versículo 7 que estábamos. Entonces Juan se acuerda de eso y le dice, Simón Pedro, le dice, dijo a Pedro, es el maestro. Simón, cuando oyó que era el Señor, se ciñó su ropa. Fíjate que esto a mí me sacó de onda. Checa. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, se estaba medio desnudo. Cuando supo que era el maestro, se pone su túnica y se avienta al agua. Los que saben nadar saben que con una túnica
es bien difícil. Y aún así se aventó y lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Estaba yo preguntando al Espíritu Santo para que me lo revelara, porque sé que hay una gema ahí escondida. Y te tengo una mala noticia: no me lo reveló. Digo, o sea, decirte, ya lo sé. No es cierto, no lo sé. Y no entiendo por qué lo hizo, pero hay algo que está escondido ahí. Dice, porque se había despojado de ella y se echó al mar. 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no que distaban de tierra, sino como 200 codos. Versículo 9. Al descender, aquí es donde ya se va a empezar a poner serio esto. Dile que está a tu lado, ya te hablaron como niño. Va. Al descender a tierra, vieron brasas, di conmigo, brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿De dónde sacó el pez? ¿De dónde sacó el pan? Y más, ¿de dónde sacó las brasas? Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ahora, ¿sabes lo que es brasas? Brasas en el original, esa palabra brasas aparece 2 veces. 2 en el Nuevo Testamento. 2, y esa es la clave de todo lo que te voy a decir. Aparece 2 veces. La primera vez aparece, yo te voy a enseñar en dónde, y la segunda vez es ahí. ¿A qué se refiere de brasas? Las brasas es lo siguiente. ¿Alguna vez has calentado, has hecho carne asada? ¿Y cómo se pone el carbón? Y después blanco. ¿Te has dado cuenta que cuando está blanco es cuando más quema? Así estaba. Cuando ahí se refiere a brasas, se está refiriendo a un carbón hecho casi blanco, que es cuando más quema. Y te dije, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, y es la misma palabra. Y todo eso empezó por esta palabrita, todo lo que te voy a enseñar hoy. Aparece en Lucas capítulo 5 versículo 3. Perdón, me equivoqué. Aparece en Marcos capítulo 14 versículo 53, que tengo un montón de textos. Marcos 14, 53. Y vamos a ponernos serios en esto, Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. ¿Cuándo fue eso? Cuando lo habían entregado. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Versículo que sigue. Y Pedro se siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose a las brasas. Mucha gente dice y cree que era como en un ¿cómo se llama esto? Como en un como en un cántaro que le ponían las brasas para que se pudiera calentar esa cosa y la gente que se sentaba alrededor de ellos pudiera tener calor. No era así, era en el piso. Y eran las brasas y era exactamente igual a la que Jesús hizo cuando estaba en la orilla del mar de Tiberias o del lago del Genesaret. Exactamente lo mismo. Y vamos a seguir leyendo. Dice, calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no le hallaron. Y Pedro estaba ahí. Versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, versículo 67. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, ¿dónde estaba? En las brasas. Mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco.
ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó, y conmigo, el gallo. Versículo que sigue. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a las que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. ¿Cuántas veces lo negó? Otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir. Pastor, un cristiano no maldice. Deja que se te atraviese alguien cuando vas enojado y vas a decir no. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Versículo siguiente. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en ello, lloraba. Di conmigo, gallo. Es una cosa que no tiene nada que ver con la historia, pero te voy a decir que es el gallo. El gallo no es el ser emplumado ese que canta kikiriki, porque la mayoría de la gente, de hecho la Real de 14 dice que era el kikiriki. Si tú le preguntas a un judío quién era el gallo, te va a decir que el gallo era un ser humano de 2 patas, pues ni modo que de 4, ¿ah? Que se paraba en la puerta del templo a la hora de la vigilia de la noche y empezaba a cantar. ¿Qué era lo que cantaba? Los salmos de David. Y ese gallo que se paraba, agarraba y empezaba a cantar los salmos de David. Y después de que empezaba a cantar los salmos de David, se callaba. El primer salmo de David se callaba. ¿Para qué era el canto? Para que los levitas llegaran al templo. Llegaban al templo y se subían a sus instrumentos y empezaban a adorar. Después el gallo en el segundo se paraba y seguía cantando, y era la segunda llamada para que podían entrar los sacerdotes. Y llegaban los sacerdotes, y después el gallo, después de un tiempo, se volvía a parar y seguía cantando los salmos, y era cuando ya podía entrar el pueblo. El gallo no era el kikiriki, el gallo era un cantor levita. Digo porque por muchos años yo pensé que era un kikiriki, y te voy a decir por qué no era un kikiriki. Porque los gallos, pollos, gallinas y guajolotes y todos no estaban dentro de la ciudad, todo estaba afuera, por las leyes de higiene que había puesto Moisés. Ah, ¿verdad? Para cuando salgas te digan: es que el gallo cantó. No es cierto, era un levita. A ver, gallo, cántale. Sí, me entendieron. ¿Qué hizo Pedro? Di conmigo: negó 3 veces a Jesús. Otra vez, negó 3 veces a Jesús. ¿Eso era pecado? Sí. Es más, era una situación demasiado fuerte y demasiado fea lo que hizo Pedro. ¿Por qué? Marcos 10, hijo, 32. Marcos 10, 32. Por lo que Pedro mismo dijo. Checa. ¿Qué te dije, Marcos? Por eso decía que era Mateo. Estamos a mano con lo del audio. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Qué había hecho Pedro? Lo había negado. ¿Qué era lo que tenía que hacer Jesús? Negarlo delante del Padre. No lo digo, ahí dice. Yo no lo dije, ahí lo dice. ¿Sí o no? Versículo que sigue.
Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los... O sea que, Pedrito, te vas a tener que ir al infiernito. Porque don Pedro la regó. Ahora Jesús está preparando el fuego. Quiero que te regreses al texto de Juan. Jesús está preparando el fuego y están ahí las, ¿qué te dije? Brasas, como el día en que Pedro negó a Jesús. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Recreando la misma escena. Porque los principios del reino de Dios no son para juzgarte, son para restaurarte. Jesús estaba diciendo: me negaste 3 veces, Pedrito, me negaste, pero me negaste en público. Y porque me negaste en público, la restauración tiene que ser, ¿cómo? Pública. O sea, la restauración no podía ser así, que nadie escuche, porque Pedro lo negó enfrente de los hombres. Pedro tenía que reconocer que amaba a Jesús enfrente de los hombres. Y conmigo, el principio del reino es la restauración de todas las cosas. Ahora, cuando el Espíritu te prepara un lugar, no te ofendas, pero cuando el Espíritu Santo te prepara un lugar y un momento donde te lleva al lugar en donde pecaste, no es para champarte tu pecado, es para restaurarte de él. ¿Me entendiste? Porque a veces vienen ideas a tu cabeza y tú dices: es que es el remordimiento. ¿Y cómo sabes que no es el Espíritu Santo trayéndote esa imagen a tu cabeza para que pueda venir un arrepentimiento genuino? O sea, ¿por qué crees que tu cerebro es tan inteligente? No te ofendas, como para decir: la regué y yo solito me estoy culpando. ¿Cómo sabes que no es el Espíritu Santo diciéndote: en tal lugar la regaste? Y te estoy llevando en tu mente y estoy preparando un tiempo específico para que tú te puedas arrepentir, porque la regaste en lo privado. Y conmigo, restauración. Jesús prepara toda la escena y ve lo que hace. Juan 21:13, hijo. Fíjate lo que hace. Esto a mí me encantó. No tengo el tiempo para enseñarte los simbolismos de porque está pesado. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. ¿De dónde sacó el pan? La Biblia Jesús dijo: yo soy el pan. Más bien dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Di conmigo: Jesús se estaba proveyendo a sí mismo para bendecir a sus hijos. ¿Y qué crees que sigue haciendo hoy? Dice: y vino Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado que estaba cociendo ahí en las brasas. Yo nada más, eso no lo dice la Biblia, yo me lo imagino. ¿Quién? Yo. Te digo para que no digas que, ay, ¿de dónde lo sacó? Yo me imagino que le dijo: pejejito, pejejito, ven a cumplir tu ministerio. Y el pececito solito salió del agua y dijo: aquí estoy. ¿Por qué el ministerio? Porque fue la que fue creado, ¿no? La asignación por la cual nació. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Tú has leído y te lo he enseñado mucho. En Apocalipsis dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me dejara entrar, yo cenaré con él y él conmigo. Y yo te decía que el hecho de sentarte a comer con alguien en Medio Oriente, a cenar con alguien, el desayuno no, la comida y la cena, es un pretexto para pasar tiempo de intimidad.
Jesús agarró y les preparó la cena para pasar un tiempo de intimidad con Él. ¿Para qué pasó un tiempo de intimidad con Él? Para algo bien sencillo. Di conmigo, restauración. Si tú aprendes a pasar tiempo con Jesús, lo primero que va a venir sobre tu vida es algo que se llama restauración. Dile a que está a tu lado, restauración. ¿Y sabes lo que sigue después de la restauración? Di conmigo, restitución. ¿Cuál es el principio del reino? El parámetro del reino. Lo primero es restauración, lo segundo es restitución. Di conmigo, restauración y restitución. Porque Jesús lo único que quiere era pasar tiempo con ellos. Versículo que sigue, hijo, por favor. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. 15. Cuando hubieron comido, ¿qué fue lo que Jesús hace antes de la restauración? Di conmigo, me bendice. ¿Qué es lo que Jesús hace? Primero te bendice. Yo te lo decía la semana pasada. El Padre Nuestro dice que primero te da pan y después te pones a cuentas. Jesús siempre primero te bendice y después, a ver, mijo, ya te bendije, ahora vamos a arreglar las cosas tú y yo. ¿Se te hace conocido eso? Y si no se te hace conocido eso, equivale entonces a que tú tienes un problema de paternidad. ¿Sonó feo, ¿Ves que no lo veo? Tienes un problema de paternidad. No ves a Dios como Padre. Pero bueno, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de la señal del profeta Jonás. ¿Por qué le puso hijo de Jonás? Porque te acuerdas que le dijo: ¿y quién dice a la gente que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el hijo del Dios que da vida, o el hijo del Dios que es vida. O sea, tú eres vida. Te lo enseñé la semana pasada. Por eso también me seguí por aquí. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Híjole. Esta palabra es, Jesús le dice, esto lo conoces de años. ¿Me agapeas más que estos? ¿Sabes? Jesús le estaba preguntando es: Pedro, ¿me amas incondicionalmente? ¿Y sabes lo que Pedro le contesta? Dice: ¿me amas más que estos? Le respondió Simón: Señor, tú sabes que eres mi hermano. Jesús le decía: yo quiero el 100% de tu amor. Y don Pedro le decía: yo te doy el 70%. Y si me levanto un día de buenas, te doy el 75%. Porque si me levanto de malas, te doy el 50%. ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta a mis corderos. 16. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas incondicionalmente? Y Pedro le contestó: sí, Señor, te amo como mi hermano. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Y conmigo, una restauración. ¿Por qué era una restauración? Porque Pedro había negado 3 veces a Jesús y Jesús le puso el lugar perfectamente igual para que Pedro pudiera arrepentirse de que lo había negado. Y checa, versículo 17. Aquí las cosas cambiaron. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas como hermano? Le cambió. Ahí ya no es ágape, ahí es filos. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo ves. Di conmigo, tú lo ves todo. O sea, Pedro reconoció y le dijo, tú lo ves todo. O sea, tú sabes que te amo como un hermano. Jesús no quería que lo amara como un hermano. Jesús quería que lo amara incondicionalmente, que diera su vida por él. Pero Pedro había demostrado que no lo iba a hacer hasta ese momento. Di conmigo, hasta ese momento. Porque te tengo una buena noticia. Jesús no ve lo que eres ahora, ve en lo que te vas a convertir. Jesús no ve cuánto lo amas ahorita, ve cuánto lo vas a terminar amando cuando te vayas a morir. Jesús no ve la prueba o circunstancia por la cual estés pasando que haga que tu fe y tu amor por el Padre mengüe. Él te ve como un hijo de Dios perfeccionado en Él. Y le respondió, Señor, tú lo ves todo. Tú sabes que te amo como hermano. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mi pregunta es, estaba sentado Pedro y estaba sentado Jesús. ¿Quiénes estaban al lado? Los discípulos. ¿Por qué empezó con Pedro? Porque el que negó a Jesús fue Pedro. Checa. Versículo 18, de cierto digo. Ahora, Jesús, ¿por qué se les apareció para hablarles del reino? Porque lo primero que hace el reino es una restauración y después es una restitución. Ahora, en el reino de Dios, Pedro falló 3 veces. ¿Cuántas veces has fallado tú? No importa cuántas veces hayas fallado tú, el Padre siempre va a permitir que se recree esa imagen para que tú puedas ser restaurado y restituido. Dile al que está a tu lado, yo te veo como eres ahora, pero Él te ve como hijo maduro y sacerdote. Un hijo maduro es un hijo que entiende lo que está viviendo y por qué lo está viviendo. Pedro falló y falló muy, muy, muy feo. Lucas 22:31, hijo. ¿Crees que Jesús sabía que Pedro iba a fallar? Sí. ¿Crees que Jesús sabe si tú vas a meter la pata? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita vas a ver. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Roberto, ¿me das permiso de zarandearte? Ven. Venga. ¿Me das permiso de zarandearte? A ver, ¿sí o no? La regó. ¿Qué dijo? Que yo puedo venir, entonces puedo zarandearlo. ¿Sabes quién es el que le da permiso a Satanás para que te zarandee? Hola, estás ahí, ya te fuiste. ¿Sabes quién es el que le da permiso a Satanás para que te meta una zarandiza? ¿Sabes cómo? Fallándole a Dios. En el momento en que tú le fallas a Dios, te sales del perímetro de la protección de Dios y entonces el diablo te puede meter una arrastrada. ¿Pero por qué el mugroso diablo? Porque eres bien inteligente, te saliste del perímetro. Versículo que sigue, hijo, ahí mismo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus ¿qué? A ver, yo soy el hermano mayor, Jesús, y te digo,
estoy orando por ti, hermanito, para que cuando tú seas restaurado, tú seas un agente restaurador de nuestros demás hermanitos. ¿Me entendiste? Jesús le dijo: tú eres mi hermano, te voy a restaurar. Después de esa restauración, tú tienes que restaurar a otros. Ah, no, yo quiero ser restaurado, restituido, y me siento en la iglesia y todo cómodo. El reino de Dios, el propósito es siempre restaurar a una persona, volviéndolo a traer al lugar de la falla, no para condenarnos, sino para restaurarlo y poder recibir de Él el pan y su bendición de su presencia, para levantarlo y que cumpla con su propósito. La sanidad en el reino de Dios no es para quitarte el dolor, es para que la gente se dé cuenta que el reino restaura y tú seas un agente restaurador. Dile que a tu lado: vamos a ponernos un poquito más fuertes en esto. Y ahora sí vamos a lo profundo. ¿Pedro metió la pata, sí o no? ¿Sí o no? Ok. ¿Tú has metido la pata, sí o no? Ah, ok. ¿Pedro fue restaurado, sí o no? ¿Tú vas a ser restaurado o ya fuiste restaurado, sí o no? Ah, ok. Pedro, ya de viejo, ya viejito, escribe la primera carta, que es primera carta de Pedro, capítulo 1, hijo, por favor, versículo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ya no me gustó. Para obedecer. O sea que Dios te escogió para que lo obedezcas. Ya no me gustó. Es que yo quiero que me bendiga, que me restaure, que me restituya. Pero eso de obediencia como que ya no me cuajó. Estábamos hablando bonito. Y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Les escribe esta carta a gente que estaba siendo perseguida, que estaba sufriendo por su fe. Estamos hablando de un Pedro restaurado. Y les empieza a escribir a una bola de cristianos que los habían expulsado de sus lugares y que los andaban buscando para matarlos. Y les empieza a escribir y les dice: gracia y paz, o sea, multiplicada. Pero Dios los escogió según la presencia de Dios. O sea, Él los escogió para santificación del Espíritu, para obediencia. ¿Qué te está diciendo Pedro? Que Dios los escogió a ellos para que pudieran pasar el proceso que estaban pasando. ¿Sabes que muchas veces Dios te escoge para pasar procesos? Y que no nos gusta pasar los procesos porque los procesos no son bonitos, las piedras les hay que pegarles. Y fíjate lo que todavía dice el apóstol Pedrito, versículo 6, hijo. Esto me sacó de onda. A ver, si me están persiguiendo para matarme, por muy maduro que seas, no me digas esto. Y ve lo que dice el apóstol Pedro. En lo cual vosotros os alegráis. Sí, seguramente me voy a alegrar de que traigo unos cuates que me quieren crucificar. O sea, seguramente me voy a alegrar de que alguien hable de mí. Seguramente me voy a alegrar de que me esté yendo mal. Seguramente me voy a alegrar de... ¿Quién se alegra? Levante su mano, pues, para hacerme una foto con ustedes.
la subimos al Face y le ponemos como título hashtag por siempre gozoso. ¿Quién se alegra? Aunque ahora, por un poco de tiempo, di conmigo, por un poco de tiempo, di conmigo, por un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar esa angustia? Di conmigo, un poco. ¿Cuánto tiempo va a durar ese problema? Di conmigo, un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por cuánto tiempo vas a ser afligido? No quiero ser afligido, pastor. Di conmigo, sin aflicción no hay restauración, porque entonces no hay arrepentimiento. ¿Pero por qué, pastor? Porque a veces la aflicción es lo que te lleva al arrepentimiento. Porque si fuera a veces por nuestro deseo de arrepentirnos, no lo hacemos. Versículo 7. Esto está padrísimo. Para que sometida a prueba vuestra... A ver, Pedro, la regaste. ¿Cómo puede ser posible que me estés hablando de que mi fe va a ser sometida a prueba cuando tú lo negaste 3 veces? Sí, pero yo ya fui restaurado y tú no. Y yo ya fui restituido, porque por eso soy apóstol. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? ¿Qué crees? Que tienes algo que vale más que el oro. Tu fe. ¿Sabes que muchos de ustedes son muy ricos? Pero no lo veo en fe. El cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué se prueba? ¿Qué puso Jesús ahí para restaurar a Pedro? ¿Y no tenía fuego? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Pedro agarra y le empieza a hablar a unos que estaban viviendo una situación bien difícil, que los estaban correteando, que los estaban lastimando, que los querían asesinar. Y Pedro les dice: yo la regué, pero Dios me restituyó. Dios me restauró. Ahí mismo en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, vamos a ver qué es lo que el apóstol Pedro sigue diciendo. 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. A ver, familia, lee esto conmigo. Después, di conmigo, después. Mira, dilo como que si lo creyeras. Después que haya padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a padecer? Pero pastor, yo no aguanto esta situación. Síguete quejando. Sigue chillando. Dice que tu fe tiene que ser probada y que es más preciosa que el oro. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién lo va a hacer? Jesús. ¿Quién lo va a hacer? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No, pero yo no quiero pasar por eso. Mira, yo prefiero pasar por eso para que Él me perfeccione, me afirme, me fortalezca y me establezca. Y cuando eso pase, ¿sabes quién me va a mover? Di conmigo, restauración y restitución es lo primero que hace el reino. Pero tengo que pasar la prueba, y es por un corto tiempo. Pero yo quiero que el tiempo pase así. Fíjate que a mí se me pasó el tiempo así.
Mi esposa y yo el jueves cumplimos 16 años de casados. Y me decía, mi esposa me hizo una pregunta, me dice, ¿para ti qué son 16 años? Pues 16 años. Ya ven que soy retiro, pues 16 años. 16 años esperando una promesa. 16 años creyéndole a Dios. Y para varios de ustedes puede ser toda una vida. Para Dios es un poco tiempo. En donde tu fe ha sido probada, y tu fe ha sido probada, y tu fe ha sido probada, y lo único que ha sido es tener un mejor, perdón por la expresión, precio mayor que el oro. Porque te has mantenido en fe. Estas son las palabras de Pedro que le dice a los que estaban pasando por problemas. Ustedes son elegidos porque Dios ya los conocía con anterioridad, y Él permitió que sufrieran para la gloria de Dios, pero ese sufrimiento va a ser por un corto tiempo, porque después de todo ese sufrimiento Dios los va a levantar para que sean perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Pedro negó a Jesús 3 veces, y con un pecado un poquito grave, porque te lo enseñé por lo que hizo. Y sabes, pecó con conocimiento o bajo conocimiento de causa, porque Jesús le había dicho que lo iba a hacer. ¿Y qué crees que terminó? Lo hizo. Ahora, el pecar con conocimiento es algo distinto a pecar sin conocimiento. O sea, que lo haces sin darte cuenta, que cometes un error y de repente se viene un momento difícil y tú metes la pata y tú dices, ya la regué, y te das cuenta que la regaste, pero 2-3 días después vuelves a meter la pata en la misma área y lo hiciste a propósito. Y el único que puede perdonarte, restaurarte, restituirte a propósito es Jesús. De hecho, la verdad del mensaje, lo único que Dios me habló, y de hecho me lo habló desde el domingo, me habló Eclesiastés capítulo 3 versículo 15, yo restauraré lo que pasó. Yo no sé qué es lo que has vivido, yo no sé qué es lo que te ha pasado, la verdad, y no me gusta el chisme, ese me entretiene, pero no lo quiero saber. Lo que sí sé es que viene un tiempo de restauración y de restitución sobre tu vida, iglesia. Pero, el tiempo de la prueba se está terminando. Ay, los que están pasando por pruebas, sí, Señor, aleluya. Y conmigo, el tiempo de mi prueba se está terminando, porque mi fe ha sido probada como el oro y ha sido hallada más preciosa que el oro. Y por eso viene sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mis finanzas una restauración y una restitución. En el nombre de Jesús, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. ¿Te puedo decir algo que escribí? Así como va, ¿no te ofendes? Dice, Jesús le dice a Pedrito, a ver, Pedrito, tú pensaste que ya no te ibas a levantar, ¿y qué crees? Ya no te podías levantar. Pedrito, tú pensaste que mi propósito sobre tu vida ya se había acabado, porque por eso agarraste y decidiste irte a pescar. Pensaste que en tus propias fuerzas, Pedrito, ibas a poder. Pero ¿qué crees? Te amo tanto que no voy a permitir que eches a perder mis planes sobre tu vida. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Y porque te amo tanto, Pedrito, por eso te voy a restaurar y a restituir en un breve tiempo.
Ponte sobre tus pies. No, estoy impresionantemente en las últimas semanas. Estamos terminando los tiempos. Te quiero pedir un favor. Quiero que te le pares a alguien que se vea con una cara de problemado. Así que digas, no, está peor que yo. ¿Sale? Y te le pares, no es que estés peor que yo, pero te le pares así, y pongas tu lindo y hermosa manita aquí, así en su hombro, y le digas, Dios, a ver, hazlo, Dios ha prometido restauración y restitución en todas y cada una de las áreas de tu vida, tu familia, tus finanzas y tu salud. En el nombre de Jesús, yo profetizo un tiempo de restauración y de restitución, empezando el día de hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Situaciones y lo ha perdido, y han dicho, ya lo perdí y aprendí. ¿Qué crees? Que no lo perdiste, viene un tiempo de restitución. No lo perdiste, viene un tiempo de restauración y de restitución. Tú lo dabas por perdido, pero aquel restaurar y restituir todo lo que dice, voy a restituir lo que tú has perdido y lo que el enemigo te robó, porque tú le diste permiso de robarte. Voy a restituir y restaurar tu familia, a la cual tú le diste permiso al enemigo para destrozarla. Viene un tiempo de restauración, y es algo que se escucha en el cielo. Restauración. Y lo primero que viene, híjole, Aldo, a ver si sabes qué texto es. Último versículo del Antiguo Testamento. Lee esto conmigo. Ahora te voy a decir cómo va a empezar esto. Con Él. ¿Cómo va a empezar el tiempo de la restauración y de la restitución? Y conmigo, con Él. Porque siempre Él es el que da el primer paso. ¿Sale? Entonces es Él. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él lo primero que va a hacer es devolver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Es lo primero que empieza en este tiempo de restauración para que pueda venir la restitución. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, haz descender tu poder. Entiende lo que estás cantando. Aquí quiero levantar a ti mis manos. Entiende lo que estamos cantando. Maravilloso Jesús, milagroso No Señor. importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa cuántas veces
veces hayas fallado, de tu presencia. Jesús está para restaurarte. Tu poder. Jesús está para restaurarte. Creo en ti. Lo que harás. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toma atención tantito. ¿Sabes qué es lo que la gente piensa y cree? Que no existe restauración para eso. Hay algo a la que la gente dice y cree. Es más, yo he escuchado predicadores que dicen que lo único que Dios no puede restaurar es el tiempo. Leíamos que dice que los discípulos estuvieron pescando toda la noche. Di conmigo, toda la noche. Y de repente, por una palabra, no sé cuántas veces le tiraron la red del lado izquierdo, pero toda la noche estuvieron tirando la red. Yo no sé cuántas veces lo hicieron, no sé cuánto tiempo pasó. Es más, dicen los historiadores que los pescadores iban a pescar en la noche para poder llevar el pescado fresco para poderlo vender al mercado, recién sacadito del agua. No era porque pescaran más, era por negocio. Escucha lo que te voy a decir. Puedes haber estado intentando toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche y no haber sacado nada. En la restauración, con una vez que avientes la red, vas a sacar lo que tenías que haber sacado en toda la noche. ¿Qué me está diciendo? Que en el tiempo de la restauración, Dios no restaura el tiempo, Dios acelera el tiempo de tu bendición. Otra vez, Dios acelera el tiempo de tu bendición, porque la obediencia te va a llevar a ser bendecido por una acción que hagas por 5,000 que no te salieron. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Por eso declaramos al mundo espiritual que le creemos. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. En mí.
callado, de hecho yo no quería decirlo. Hay jóvenes que han perdido su virginidad por tonterías. Y eso Dios lo puede restaurar. Pero te tienes que arrepentir. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración y no hay restitución. Te voy a decir algo, lo de menos es hacer un llamado. Pero eso fue en lo privado. La restauración viene en lo privado. Necesitas arrepentirte en lo privado. Si Dios puede restaurar un riñón, si Dios puede restaurar un corazón, si Dios puede restaurar una articulación que no pueda restaurar, necesitas arrepentirte. Iglesia, es un tiempo de, y conmigo, restauración. Es más, te voy a decir algo. Quiero que lo repitas literal como lo voy a decir yo. Y me vas a entender al final. Ve, y conmigo, restauración. Tiempo de 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 restauración. Por un pacto que Dios hace para conmigo. Amén. 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 Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz.